Bueno, siendo las 9:02 de la mañana del viernes 31 de julio de 2020, damos inicio al procedimiento iniciado a petición de Pollux S.A.de.C.V. relativo a actos atribuidos al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de diversas unidades administrativas. Por favor, la parte actora que representa al particular Pollux S.A.de.C.V. haga su presentación. Buenos días, su señoría, la licenciada Carla Salazar Vázquez, en representante común de la parte actora, Pollux S.A.de.C.V. Asimismo, se hace conocimiento que durante el presente juicio se dará el uso de la voz a los abogados Ricardo Hernández Saldaña, Paola Adelina García Flores, Alex Navarrete Rasgado y Germán Ramírez de la Peña. Muy bien. A efecto de dar una estructura práctica al procedimiento y en términos del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se solicita a la parte actora promovente que realice la identificación de los siguientes puntos: la resolución que impugna las autoridades o autoridad demandada y los hechos que den motivo a la demanda, y finalmente hará expresión de las pruebas que ofrezca y los conceptos de impugnación que tenga sobre el acto reclamado. Por favor, parte actora, inicie con la exposición. Se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en Ricardo Margain, 288, San Pedro García García, Nuevo León, promoviendo por y en representación de la denominada empresa Pollux S.A.de.C.V., personalidad que acreditamos con la documental que se puede apreciar en el anexo 1, consistente en el acta constitutiva de mi representada, la cual se expresa en copia certificada del instrumento notarial 73088 de fecha del 23 de agosto de 1999, emitido por el licenciado Carlos Ricardo Viñas Berea, notario público número 72 del Distrito Federal, y con la carta poder ratificada en su contenido y firmas, se puede apreciar en el anexo 2. Comparecemos con el debido respeto ante usted para exponer en nuestro carácter de apoderados de la sociedad denominada Pollux S.A.de.C.V., cuyos poderes se acreditan mediante la carta poder que se encuentra en el anexo 2 de este presente escrito, que al efecto otorgó dicha sociedad, y junto al carácter de nuestra representada como contratista, mismo carácter que deriva del contrato suscrito y otorgado del Instituto Mexicano del Seguro Social a nuestra representada el 24 de mayo del 2005, misma que se encuentra en el anexo 3 de este escrito, por nuestro propio poder y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 13, 14 y 15 de demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ocurrimos a promover el juicio contencioso administrativo en contra de la autoridad y la resolución emitida el 31 de octubre del 2019, con número de oficios 1590-01-13-000-0006, 13, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional del Estado de México, misma de la cual se ordenó la notificación mediante dictos y de la cual mi representada tuvo conocimiento de debida publicación de los edictos en el 1 de julio del 2020, con la pretensión de declarar su nulidad lisa y llana, así como la declaración por parte de esta autoridad acerca de la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de iniciar el procedimiento de verificación y recepción de la obra de materia de juicio, para cumplir con los requisitos del artículo 16 mencionado de la Ley Federal de Procedimiento. Se hace conocer que la autoridad demandada es el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Delegación Regional del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social y el notificador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los actos y resoluciones que se impugnan: de la autoridad de la Delegación Regional del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, se impugna la resolución de fecha 31 de octubre del 2019, con el número de oficio ya mencionado, realizada por la Delegación Regional del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, misma que se allega en el anexo 7, la cual se aprecia que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha del 1 de julio de
2020 del notificador de la Delegación Regional del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, se impugna el acta de notificación del notificador, en donde se demuestra las acciones que el notificador realizó para llevar a cabo la notificación. Es menester saber a su señoría que tal documental no obra en poder de mi representada, ya que no tuvo conocimiento del inicio del procedimiento, sino hasta la fecha del 1 de julio del 2020, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución que se impugna. Pero deducimos que tal acta de notificación debe encontrarse en la totalidad del expediente que dio lugar a la resolución con el número de oficio ya expuesto. De la Delegación Regional del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de iniciar el procedimiento de recepción exigido en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, de la obra materia de este juicio, misma que fue terminada en fecha del 20 de agosto del 2018 y se le notificó a la autoridad el día 21 de agosto del 2018, por lo cual ha surtido efectos la negativa ficta. Del Instituto del Seguro Social, la resolución del procedimiento de rescisión del contrato de obra pública con el número de oficio 09 52 17 40 00 05 51. Asimismo, se hace conocer la fecha de notificación de los actos y resoluciones impugnadas en cumplimiento en el artículo 15. Le informo a esta honorable autoridad que la resolución que se pretende impugnar fue notificada en fecha del 1 de julio del 2020, según consta en la resolución del anexo 7. Razones por la cual se demuestra que acudo a presentar la demanda de nulidad en tiempo y forma según el artículo antes mencionado. Por tal motivo, doy el uso de la voz al licenciado Alex Navarrete para que exponga los hechos en que se funda la presente demanda. Muchas gracias, licenciada. Su señoría, bajo protesta de decir verdad, afirmo los siguientes hechos en que se apoya el acto impugnado. Como hecho número 1, tenemos que el día 24 de mayo del 2005 se celebró un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, número 1-03-15-04MA, compromiso 4-15733, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y Pollux S.A.D.C.B., cuyo objeto fue llevar a cabo la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de la unidad médica de atención ambulatoria, ubicada en la siguiente dirección. Lote 2, Manzana 3, Zona 2, Poblado de Tlapacoya, Colonia Providencia, Código Postal 56670, Chalco, Estado de México, con un importe de 34.264.509 pesos, más el impuesto al valor agregado, con un plazo de ejecución de 351 días naturales, del 28 de junio de 2005 al 13 de junio de 2006. La adjudicación de este contrato se realizó mediante el procedimiento de licitación pública nacional número 00641217-002-05. Como hecho número 2, el día 7 de julio de 2005 fue suscrito entre el IMSS y la contratista el convenio de diferimiento número 3103-1504-MA por la entrega extemporánea del anticipo, quedando como plazo de ejecución de los trabajos, sin modificar el término de 351 días naturales originalmente pactados, el día 8 de julio del 2005 al 23 de junio del 2006. Durante el periodo del 30 de julio al 25 de noviembre del 2005, Pollux y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Transportistas, Cargadores y Carpinteros de Chalco, Solidaridad, sostuvieron pláticas conciliatorias frente a la Dirección de Conflictos Colectivos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, en relación con el emplazamiento a huelga que dicho sindicato presentó con la intención de celebrar un contrato colectivo de trabajo. Durante dicho periodo, el contratista se vio en la necesidad de suspender labores en la obra en cumplimiento con la legislación aplicable. Este procedimiento de huelga fue archivado luego del desistimiento de la solicitud presentada por el sindicato, posterior a la llegada a un acuerdo económico entre las partes. Hecho número 4, el día 18 de agosto del 2006, el IMSS emitió el oficio número 0952174000-0551, en el que se declara el inicio del procedimiento de rescisión del contrato de obra pública previamente mencionado. Dicho oficio le fue notificado a Pollux el día 23 de agosto del 2006 en su domicilio contractual.
el cual se ubica en la dirección Eje Central Lázaro Cárdenas, número 555, despacho 301 y 302, en la colonia Narvarte, código postal 03020, la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. En fecha 13 de octubre del 2006, el órgano interno de control en el instituto admitió a trámite la queja presentada por Pollux, iniciando el procedimiento de conciliación entre ambas partes. Por esta razón, se ordenó la suspensión del procedimiento de rescisión administrativa en tanto no se concluyeran las pláticas conciliatorias. Hecho número 6. El 11 de diciembre del 2006, el órgano interno de control informó la conclusión del procedimiento de queja, toda vez que no se llegó a ningún acuerdo. En esa misma fecha, el director jurídico y representante legal del IMSS emitió el oficio número 0952174000/0913, que contiene la resolución del procedimiento de rescisión administrativa iniciado en contra de Pollux, en la que se determinó rescindir el contrato por causas imputables a la contratista. En fecha de 12 de diciembre de 2006, se llevó a cabo la notificación de la resolución señalada. Hecho número 7. El 4 de enero de 2007, mi representada interpuso el recurso de revisión al estar inconforme con la resolución. El 23 de marzo de 2007, el director general del IMSS emitió el oficio relativo a la resolución del recurso de revisión interpuesto por la empresa, la cual fue declarada procedente, pero infundada. Como hecho número 8, el 11 de junio de 2007, el contratista interpuso en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el juicio de nulidad de la resolución contenida en el mencionado oficio de fecha 23 de marzo del 2007, suscrito por el director general del IMSS, mismo que confirmaba la resolución contenida en el oficio número 0952174000/0913, de fecha de 11 de diciembre de 2006, emitida por el director jurídico del IMSS relativa a la rescisión administrativa. Hecho número 9. El día 2 de junio de 2009, la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió sentencia del juicio de nulidad, donde la sala juzgadora declaró la nulidad por efectos de la resolución mencionada, debido a la falta de facultad del director jurídico para rescindir el contrato, ya que esta facultad le corresponde al titular de la delegación en donde se celebró dicho contrato. El día 20 de agosto de 2018, las obras relacionadas a la construcción de la unidad médica de atención ambulatoria fueron concluidas, lo que fue notificado debidamente al contratante. Hecho número 11. El 31 de octubre de 2019 se dictó la resolución respecto a un nuevo procedimiento de rescisión administrativa al contrato de obra pública iniciado por la Delegación Regional Estado de México Oriente del IMSS sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado número 1031504MA, donde se estableció la rescisión del mencionado contrato por causas imputables a la contratista y se declaró a hacer efectiva la fianza garantía de cumplimiento de dicho contrato. Hecho número 12. Durante el mencionado proceso, no se le notificó personalmente al contratista, Pollux S.A.S.B., respecto al documento inicial del procedimiento ni en ningún otro momento, tal como lo exige la ley. Cabe mencionar que esta misma autoridad ya había notificado personalmente al contratista en el mismo domicilio el día 23 de agosto del 2006, al notificar el inicio del procedimiento de rescisión de contrato de obra pública del número previamente mencionado, celebrado en ese mismo año. Y como hecho número 13, tenemos que la resolución respecto al procedimiento de rescisión administrativa al contrato de obra pública no le fue notificada personalmente a la contratista, la cual tuvo conocimiento de esta resolución por la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de julio del 2020. Eso es todo por los hechos, su señoría, por lo que cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Carla Salazar, para continuar con la lectura de las pruebas. Gracias. Gracias, licenciado Alex Navarrete. A continuación se mencionarán las pruebas que acreditan los hechos correspondientes. La primera es una documental pública consistente en la copia certificada del acta constitutiva de mi representada número 73088 de fecha del 23 de agosto de 1999, emitida por el licenciado Carlos Ricardo Viñas Beria, notario público número 72 del Distrito Federal. Esta prueba se encontrará en el anexo 1, la cual se relaciona con los hechos y antecedentes
antecedentes del presente escrito de demanda, toda vez que es un documento en el que se acredita la personalidad de mi representada. Los hechos que demostramos con esta prueba versan sobre la personalidad de mi representada, aludida al hecho 1 y antecedentes de mi escrito inicial de demanda. Razones por las cuales demostramos nuestras afirmaciones sobre la acreditación de la personalidad de Pollux S.A. de CB. A continuación, daré el uso de la voz al licenciado Germán. Muy buenos días, señoría. La segunda prueba consiste en una documental pública consistente en la carta poder que contiene el poder de pleitos y cobranzas entre las autoridades federales y actos administrativos en favor de los ciudadanos Ricardo Hernández Aldaña, Paola Adelina García Flores, Alex Navarrete Rasgado, Carla Salazar Vázquez y Germán Ramírez de la Peña, ratificando su contenido y firmas ante la fe del notario público número 2, el licenciado Guillermo Álvarez Rea, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con esta prueba se relaciona con los hechos antecedentes de la representación en la presente demanda. Y los hechos que demostraremos con esta prueba versan sobre acreditar la personalidad y legitimación con la cual acudimos a la presentación del escrito de demanda y comparecencia al presente juicio. Las razones por las cuales consideramos que demostraremos nuestras afirmaciones es que por esta prueba se afirma y se demuestra que los ciudadanos previamente mencionados cuentan con la personalidad y legitimación para actuar en el presente juicio. Dicho esto, le cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Paola, para que continúe con la presentación de las pruebas. Gracias, licenciado Germán. La tercera prueba es la documental pública consistente en el contrato de obra pública celebrado el 24 de mayo del 2005 entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y Pollux S.A. de CB. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 1, 4, 5, 8, 11, 12 y 13, mencionados en el escrito de demanda respecto a la celebración del contrato de obra pública, en donde se señala que el objeto fue llevar a cabo la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de la unidad médica de atención ambulatoria. Los hechos que demostramos con esta prueba versan sobre la existencia del contrato celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y mi representada, y hace constar que se conoce el domicilio de ejecución de la obra, el cual se omite cuando se ordenó la publicación del procedimiento por edictos, incumpliendo con el supuesto en el artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Esto sin conceder que mi representada supiera del inicio del procedimiento, dado que ésta tuvo conocimiento en fecha 1 de julio del 2020, mediante la publicación última de los edictos en el Diario Oficial de la Federación de la misma fecha. Razones por las cuales demostraremos nuestras afirmaciones de que existió un incumplimiento respecto a la notificación de la resolución del procedimiento de rescisión del 31 de octubre del 2019, hecha mediante edictos, así como del inicio del procedimiento sin conceder que mi representada tuviera conocimiento del inicio del procedimiento, y por lo cual en ambos casos se ignoró la notificación personal que se debió de realizar, omitiendo el domicilio contractual y el domicilio de ejecución de la obra. Le cedo la palabra al licenciado Ricardo. Muchas gracias, licenciada Paola. Continuando en esta tesitura, manifiesto como prueba la documental pública que se encuentra en el anexo 4, consistente en el convenio de diferimiento número 3-1-3-1504 MA, dado por la entrega temporal en el anticipo, quedando como plazo de ejecución de los trabajos 351 días naturales del día 8 de julio del 2005 al 23 de junio del 2006. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 2 y 3 del escrito de demanda. Los hechos que demostramos con esta prueba versan en la falta de motivación de la resolución de rescisión del contrato, toda vez que las fechas que la autoridad alega se debió haber dado el cumplimiento de la obra no son las mismas que obran formalmente y materialmente según la modificación que se dio a las fechas en el convenio. Razones por las cuales demostramos nuestras afirmaciones. Con esta prueba se demuestra la falta de motivación respecto a la resolución de la rescisión del contrato por la omisión a las fechas del plazo de ejecución dispuestas en el convenio de diferimiento. Asimismo, el inicio de un procedimiento sin fundamentación, dado que todavía no se había incumplido el plazo señalado. Le doy lugar a mi compañero colitigante, Alex Navarrete. Muchas gracias. Como la prueba número 5, tenemos la documental pública consistente en la notificación
del emplazamiento a huelga que suspendió las labores durante el periodo del 30 de julio al 25 de noviembre del 2005. Esta prueba se relaciona con el hecho número 3 del escrito de demanda y el concepto de impugnación de la falta de motivación y fundamentación. Los hechos que demostramos con esta prueba versan sobre que se suspendió la obra por motivo de la huelga durante un plazo de 2 meses y 23 días, en virtud del principio que nadie está obligado a lo imposible y por el respeto de un derecho fundamental. Las razones por las cuales demostraremos nuestras afirmaciones con esta prueba se muestra que Pollux S.A.D.C.B., la contratista, no entra en el supuesto para el inicio del procedimiento de rescisión debido a que todavía no se concluía el plazo que se le había señalado para su conclusión al momento del inicio de este procedimiento. A continuación, la licenciada Carla continuará con la lectura. Se expone la documental pública consistente en la resolución de rescisión del contrato de procedimiento efectuado el 18 de agosto del 2006, en donde el IMSS emitió el oficio mencionado, en el cual se declara el inicio del procedimiento de rescisión del contrato de obra pública, mismo que fue notificado a Pollux S.A.D.C.B. el día 23 de agosto del 2006 en su domicilio contractual, ubicado en Eje Central, Lázaro Cárdenas, número 555, despacho 301 y 302, Colonia Narvete, código postal 03020, delegación Benito Juárez, México DF. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 4, 5, 6 y 7. Los hechos que demostramos con esta prueba versan sobre que se le conoce y se le notificó en el domicilio contractual ubicado ya mencionado, en donde se hace constar que la parte demandada tenía conocimiento del domicilio para efectos de notificarlo. Asimismo, mediante esta prueba se señala que el procedimiento carece de fundamentación, dado que se llevó a cabo a pesar de no existir un incumplimiento por la parte actora, razones por las cuales demostramos nuestras afirmaciones con esta prueba. Indicamos que la parte demandada conocía el domicilio de Pollux S.A.D.C.B., de igual manera que dicho procedimiento carece de fundamentación y motivación al no existir un incumplimiento por la parte actora que causare el origen del procedimiento de rescisión del contrato. El licenciado Germán continuará. Como prueba número 7 se encuentra la documental pública consistente en la resolución de rescisión del contrato de la reposición del procedimiento del 31 de octubre con fecha del 2019, publicada por edictos. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 11, 12 y 13. Y los hechos que demostraremos con esta prueba versan sobre el supuesto desconocimiento del domicilio de mi representada, lo cual es falso, debido a que en la resolución del procedimiento de rescisión del contrato llevada a cabo en el 2006, fue notificada en el domicilio ubicado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, número 555, Colonia Navarrete, 03020 de la delegación de Benito Juárez en la Ciudad de México. Mientras que la resolución emitida el 31 de octubre del 2019 se notificó por edictos. Asimismo, las razones por las cuales demostraremos nuestras afirmaciones es que a mi representada le fue notificada en el domicilio indicado. La resolución emitida en el 2006, por lo que resulta incongruente que la resolución emitida el 31 de octubre del 2019 fuera notificada mediante edictos por supuestamente no existir el domicilio de mi representada. Dicho esto, le cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Paola, para que continúe. Gracias, licenciado Germán. La prueba documental octava consiste en la sentencia de juicio de nulidad, donde la sala juzgadora declaró la nulidad para efectos de la resolución. Esta prueba se relaciona con los hechos expuestos en los números 11, 12 y 13 de la presente demanda. Los hechos que demostramos con esta prueba versan sobre que operó la prescripción de reponer el procedimiento de la rescisión del contrato, en virtud que la autoridad solo contaba con un lapso de 4 meses para reponer el procedimiento de la rescisión, según la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 57, fracción primera, inciso A. Por lo tanto, se determina la prescripción respecto de la reposición del procedimiento de rescisión, toda vez que la resolución del procedimiento del 31 de octubre del 2019 ha sido posterior de este lapso señalado.
Razones por las cuales consideramos demostraremos nuestras afirmaciones son que una vez dictada la sentencia de juicio de nulidad, se contemplaban 4 meses para reponer el procedimiento de rescisión, mismas que incumplió la autoridad demandada al dictar la resolución 10 años después, en el 2019, puesto el derecho a este momento ha prescrito. Le cedo la palabra al licenciado Ricardo. Muchas gracias, licenciada Paola. Es necesario narrar la prueba número 9, que se encuentra en el anexo 9, consistente en la documental privada que se refiere al acuse de recibo de los documentos que acreditan la entrega de la obra del 21 de agosto del 2018. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 10 y concepto de impugnación respecto a la terminación de la obra y la falta de motivación para la resolución del procedimiento de rescisión, notificada el 1 de julio del 2020. Los hechos que demostramos con esta prueba versan sobre el cumplimiento de mi representada respecto a la entrega de las obras a la autoridad demandada. Asimismo, que la parte demandada no cumplió con lo estipulado en el artículo 164 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, respecto que dentro de un plazo no mayor, que refiere que dentro de un plazo no mayor de 15 días naturales, a partir del día siguiente a aquel en que reciba la notificación que demuestra esta prueba del escrito de la entrega de la obra, deberá iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos. Además, se demuestra con esta prueba que la resolución del procedimiento de rescisión notificada el 1 de julio no se encuentra motivada en lo previsto que la parte actora cumplió con la entrega de la obra antes que se iniciara dicho procedimiento de rescisión. Asimismo, se demuestra que la autoridad ha sido omisa en comenzar el procedimiento de recepción de la obra y que ha obrado una negativa ficta respecto a esta entrega. Razones por las cuales demostramos nuestras afirmaciones, dado que este documento acredita que la parte actora cumplió con la conclusión y entrega de las obras a la autoridad demandada. Asimismo, que fue la autoridad demandada quien no cumplió con iniciar el procedimiento de recepción de trabajos. Estas son las pruebas señaladas para nuestra intención. Le doy lugar a la licenciada Paola para que dé comienzo con la lectura, con los conceptos de impugnación. Gracias, licenciado Ricardo. Bien, comenzando con los conceptos de impugnación. El primer concepto de impugnación de los 11 que se van a presentar será las facultades caducadas para reponer el procedimiento. En agosto de 2006, el Instituto Mexicano del Seguro Social hace el conocimiento a Pollux en el domicilio que estableció para ir y recibir notificaciones, el ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas, que ya se ha mencionado previamente, sobre el inicio del procedimiento de rescisión de contrato de obra pública, suscrita el 24 de mayo del 2005. Después de haberse interpuesto por el contratista una queja y un recurso de revisión que el IMSS declaró infundado, procedió a la resolución el 23 de marzo de 2007 para rescindir el contrato. Pollux decide interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 11 de junio de 2007 y que finalmente el 2 de junio de 2009 su quinta sala regional metropolitana declara la nulidad de la resolución impugnada por la falta de facultad del director jurídico para rescindir el contrato. Dicha sentencia declara la nulidad para efectos, por lo que la autoridad podría volver a iniciar el procedimiento contra mi representada subsanando ese vicio de procedimiento. Una vez que se emitió la sentencia de nulidad para efectos, la autoridad, en este caso el IMSS, tenía cierto tiempo para poder hacer una reposición del procedimiento con la autoridad facultada, que en este caso vendría ahora siendo el delegado regional del Estado de México Oriente. El proceso de reposición de autoridad para volver a iniciar la rescisión del contrato, de acuerdo al artículo 61, fracción primera de la Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados al mismo, inicia, y cito, el procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme al siguiente, se iniciará a partir de que la contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 días hábiles se exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes. Cierro citación del artículo. Independientemente de cualquier proceso interno que haya tenido el IMSS desde que se emitió la sentencia en el 2009, fue hasta una década después, en el 2019, que se la notificó indebidamente por edictos a mi representada, por lo que se vuelve a reponer el procedimiento de rescisión de contrato hasta ese entonces. Y de esta manera indebida por parte de la autoridad, ya que solo contaban con 4 meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva desde que se emitió esa sentencia en el 2009. Esto
se fundamenta en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 57, fracción primera, inciso A. Cito: las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conforme a lo siguiente. Fracción primera, en los casos en los que la sentencia declara nulidad y ésta se funda en alguna de las siguientes causales. Inciso A, tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. La autoridad demandada cuenta con un plazo de 4 meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46 y 67 del Código Fiscal de la Federación. Cierro cita del artículo. Por lo anterior, se puede determinar que el plazo para reponer el procedimiento de rescisión ya prescribió al haber pasado ya esos 4 meses desde el 2009, que indica el artículo antes citado, por lo que el IMSS, aunque ahora sea por medio del delegado regional y cuente con las facultades, no puede reponerlo en esta segunda resolución una década después, pues ya caducaron las facultades. Le cedo la palabra para que exponga el segundo agravio al licenciado Alex. Muchas gracias, licenciada. Su señoría, nuestro segundo agravio es en relación a la fundamentación de la mencionada resolución. La mencionada resolución, dictada el día 31 de octubre del año 2019, redactada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Estado de México Oriente, no solo resulta ser inadecuada por la falta de derecho, como se mencionó previamente, sino también por su falta de adecuada fundamentación. Esta resolución, en su considerando primero, establece las disposiciones legales en las que se basa su actuar al mencionar lo siguiente, abro cita: con fundamento en las disposiciones de los artículos 8, primer párrafo, 144, fracciones primera y 23ª, y 155, fracción 14ª, del Reglamento Interior del IMSS, 61, fracciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, 154, 155 y 157 de su reglamento, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Delegación Regional Estado de México Oriente, es competente para conocer y resolver sobre el procedimiento de rescisión administrativa del contrato referido. Cierro cita. No obstante esta mención, resulta importante destacar que la autoridad no mencionó si estas disposiciones pertenecen a las leyes y reglamentos actuales o a las leyes vigentes al momento de la celebración del contrato, por lo que se estima que se trata de las leyes actuales. Esto demuestra una falta de fundamentación, dado que se encuentra en contra del artículo 7º transitorio del vigente reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio del 2010, donde se menciona lo siguiente, abro cita: a los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, les serán aplicables las disposiciones vigentes al momento de su inicio o celebración. Cierro cita. Queda claro que al tratarse de un procedimiento de rescisión de un contrato celebrado el día 24 de mayo de 2005, resulta improcedente que los actos relacionados a este contrato se fundamenten en la legislación actual, pues fueron celebrados con anterioridad de la entrada en vigor del reglamento el día 29 de julio del 2010, tal como lo establece el artículo primero transitorio del citado reglamento. Se concluye de esta manera que el procedimiento de rescisión debe ser fundamentado en las disposiciones vigentes al momento de la celebración del contrato, es decir, en la norma vigente del día 24 de mayo de 2005 y no en la norma actual. Esta falta de motivación por parte de la autoridad corresponde a una violación al procedimiento administrativo, tal como lo establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por lo que se debe declarar la nulidad de dicha resolución. A continuación, le cedo la voz a mi compañero el licenciado Ricardo para continuar con la lectura del tercer agravio. Gracias, licenciado Alex. El tercer concepto de impugnación consiste en la falta de fundamentación de la ponderación de la sanción. Es decir, no existe una ponderación de sanción por parte de la autoridad ahora demandada. Es menester hacer saber, hacer este razonamiento, su señoría, que el principio de proporcionalidad que debe regir en las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa se refiere a que la autoridad debe fundamentar el porqué de su sanción en proporción de la falta cometida y asimismo debe realizar un razonamiento jurídico de por qué se aplica cierta penalidad o sanción y no alguna otra. Más aún cuando la sanción que se pretende aplicar a una determinada persona física o moral sea la del máximo grado prevista en la ley. Tiene aplicación la siguiente tesis y jurisprudencia con el número de registro 27342 y 27800 respectivamente,
que la primera menciona proporcionalidad de las penas, sus diferencias con el test de proporcionalidad en derechos fundamentales y normas del derecho administrativo sancionador, metodología para analizar si estas violan derechos fundamentales que rigen en la materia penal. Con relación a lo anterior, la Autoridad Delegación Regional del Estado de México Oriente, en su resolución, emite una sanción supuestamente acorde a lo establecido en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, la cual consiste en que la autoridad dio por rescindido el contrato de obras públicas. Máxime que en el reglamento antes mencionado, en su artículo 154, establece que dicha sanción debe ser el último medio que imponga la autoridad. Cito el artículo 154 que menciona: la rescisión de los contratos debe ser el último medio que utilicen las dependencias y entidades, ya que en todos los casos de manera previa deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible. Dado los razonamientos anteriores, es dable considerar que en la resolución combatida no se atendió el principio de proporcionalidad que se debe atender al imponer alguna sanción o pena. Asimismo, se demuestra que en la resolución combatida, la autoridad no realizó un estudio de ponderamiento que lo llevó, que este estudio tendría que tener como resultado que lo llevó a establecer la máxima sanción establecida en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y no otra que pudiera beneficiar más al interés social. En esa misma tesitura le doy lugar a la licenciada Paola, que continúe con la exposición de los conceptos de impugnación. Gracias, licenciado Ricardo. Agregando a lo anterior del agravio anteriormente expuesto, resulta pertinente agregar que, considerando que desde el procedimiento de rescisión en el 2006 como el segundo procedimiento del 2019, ambas veces la autoridad pues optó directamente a imponer el medio de rescisión, aunque el reglamento de la Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados al mismo, en el artículo 154, lo establece como el último medio que utilicen las dependencias y entidades. Así lo citó mi compañero el licenciado Ricardo en el agravio anteriormente expuesto. Por lo que se entiende que el IMSS debió antes, por el alegado incumplimiento de mi representada, haber impuesto otras penas convencionales antes de rescindir. El artículo 6º, fracción 5ª de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano considera de utilidad pública las obras de infraestructura, en este caso el hospital en el poblado de Tlapacoya, que estaba construyendo mi representada, y al tener interés público y un beneficio social. Cito el artículo. En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social, y como causas de utilidad pública, fracción 5ª, la ejecución de obras de infraestructura. El IMSS, al decidir no acatar el reglamento e irse directamente por la rescisión, afectó no solamente a mi representada, sino al interés social y beneficio público del poblado de Tlacopaya, privándoles del acceso a un centro de salud cercano. Le cedo la palabra a que exponga el quinto agravio al licenciado Germán. Muchas gracias, licenciada. El quinto concepto de impugnación versa en que en el hecho número 10 se mencionó que mi representada había concluido con las obras el 20 de agosto del 2018, por lo que oportunamente, de buena fe y acorde con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, procedió a notificar a la parte demandada. Dicho artículo dice que el contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le pongan encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Asimismo, al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física. Dicho esto, es importante destacar que la autoridad en ningún momento dio respuesta alguna sobre la notificación realizada por mi representada, por lo que nunca se procedió a verificar la terminación de la obra y, por ende, tampoco se realizó la recepción física de la misma, lo cual implica un evidente incumplimiento al artículo citado y a la cláusula 18ª del contrato de obra pública celebrado, ya que se contaba con un plazo máximo de 15 días para realizar dicha verificación. Ahora bien, el 31 de octubre del 2019, el titular de la Delegación Regional del Estado de México Oriente, aún habiendo recibido la notificación mencionada y habiendo incumplido con la cláusula citada y sin la debida fundamentación y motivación,
emitió una resolución sobre la rescisión del contrato de obra pública celebrado con mi representada, lo cual tiene como consecuencia su anulación, ya que incumplió con lo dispuesto en el artículo 3, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto es todo respecto al quinto concepto de impugnación. Ahora procederé a decir el sexto concepto de impugnación, el cual versa en que en el hecho número 11 se hace referencia a la resolución emitida por la Delegación Regional del Estado de México Oriente sobre la rescisión del contrato de obra pública celebrado con mi representada. Asimismo, dicha autoridad indebidamente determinó la procedencia de hacer efectiva la fianza materia del contrato aludido. Esto debido a que la tesis aislada con número de registro 193-129 establece que para realizar el cobro de la fianza se debe contar con una serie de requisitos. Entre estos requisitos se encuentra un acta circunstanciada de la visita a la obra en que se constataron las obligaciones incumplidas. Por lo tanto, ya que la parte demandada en ningún momento realizó la visita correspondiente para posteriormente levantar dicha acta, el cobro de la fianza no es exigible. Por otro lado, y para complementar lo expuesto, la tesis aislada con número de registro 2020-841 señala que, además de los documentos requeridos por lo dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, esto para justificar la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, se deben tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas, los cuales regulan la facultad de la autoridad contratante del Estado para rescindir administrativamente un contrato de obra pública y el procedimiento relativo. En estas disposiciones se observa que la contratante puede hacer efectivas las garantías otorgadas una vez que se determine la rescisión administrativa del contrato y una vez que se elabore el finiquito correspondiente. Por tal motivo, señoría, se concluye que la autoridad, al no haber levantado el acta circunstanciada de la visita de la obra y al no haber realizado el finiquito correspondiente, carece de la facultad necesaria para poder exigir el cobro de la fianza. Dicho esto, les cedo la palabra a mi compañero, el licenciado la licenciada Paola. Gracias, licenciado. Continuando con el séptimo concepto de impugnación, versa sobre la falta de fundamentación de la resolución. Tanto la resolución del 11 de diciembre de 2006 y la reposición de la misma resolución el 31 de octubre de 2019, ambas impugnadas, tienen una falta de fundamentación, por lo que resultan nulas de forma lisa y llana, de conformidad con el artículo 3º, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 51, fracción segunda y artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las cuales citan: artículo 3º, son elementos y requisitos del acto administrativo estar fundado y motivado. Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se muestre alguna de las siguientes causales: omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso. Artículo 52. La sentencia definitiva podrá declarar la nulidad de la resolución impugnada. Sobre esta línea de ideas, solicito que a la resolución impugnada se le declare su nulidad lisa y llana, debido a que la autoridad demandada en ningún momento fundamenta y motiva su actuación, incumpliendo así con un elemento de requisito formal exigido por la ley. Primero, tal y como se menciona en el apartado de hechos, la resolución que emite el IMSS por medio de la Delegación Regional del Estado de México Oriente, en acuerdo al artículo 158 del Reglamento de la Ley General de Obras Públicas, debe señalar los hechos por los cuales se rescinde el contrato. La resolución señala que mi representada supuestamente cae en los supuestos del artículo 157, fracción tercera y cuarta del reglamento citado, que le permite al IMSS rescindir administrativamente el contrato cuando el contratista, fracción tercera, no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el residente, y fracción cuarta, no dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de la dependencia o entidad, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos. Es decir, Rosita, el IMSS alega que no se ejecutó la obra conforme a lo estipulado en el contrato y que no se dio cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores, entre otros, y que dicho atraso dificultó la terminación de los trabajos en el plazo que se consideraba desde un inicio, que es de 351 días.
En ninguno de esos dos supuestos de esas fracciones citadas cae mi representada Pollux, pues no le es imputable al contratista los atrasos que hubo por las huelgas, ya que estas tienen valor de suspensión legal, de acuerdo al artículo 447 de la Ley del Trabajo, y se hicieron las pláticas de conciliación ante la Dirección de Conflictos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cautitlán, Texcoco, y que además fueron debidamente archivadas. Tampoco le es imputable que haya comenzado las obras después de la suscripción del contrato por la entrega extemporánea del anticipo por parte del IMSS durante todo el procedimiento de rescisión que inició en el 2006 y que terminó hasta el 2009 con la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Además, no hubo ninguna dificultad en la terminación satisfactoria de los trabajos, dado que, considerando que el plazo se suspendió por cuestiones legales, se terminó entregando a la autoridad, además de notificársele por escrito, tal y como se demuestra con el acuse de recibo de la prueba número 9. En este sentido, la resolución multicitada emitida por el IMSS, debió de haber cumplido con las garantías del debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como la fundamentación y motivación de su resolución. Esto último con base en la tesis de jurisprudencia con título Fundamentación y motivación que cita, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, y entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Cierro cita. Dado que mi representado no cae en ninguna de estas hipótesis normativas de las fracciones citadas tercera y cuarta del artículo 157, el IMSS no establece esa fundamentación que debe de tener, dado que el incumplimiento de entrega dentro del plazo dado no se entregó dentro del plazo por suspensiones legales que supuestamente alega. No se le puede imputar eso, pues mi representada no cae en esas hipótesis normativas, como bien se explicó anteriormente. Ahora le cedo la palabra al licenciado Ricardo. Sí, muchas gracias, licenciada. Para manifestar el concepto de impugnación octavo, que consiste en la incorrecta motivación de la resolución. A saber, la motivación es un derecho fundamental o una formalidad esencial del procedimiento que tiene que existir una formalidad esencial en las sentencias, que tiene que existir en las sentencias. Esto se refiere a que la existencia de una ley, como puede ser la fundamentación, tiene que aplicarse, tiene que ser exactamente aplicable a la motivación que se le dé. A saber, la autoridad ahora demandada motiva su resolución en el incumplimiento por el plazo de entrega estipulado en fecha 28 de junio del 2005 al 13 de junio del 2006. Pero es menester hacer saber a su señoría que este plazo no es el correcto, es decir, no hay este plazo no es el correcto, y si se motiva como se motivó la resolución en este plazo, en el cumplimiento de este plazo, por lo cual hay una incorrecta motivación. Es menester mencionar lo siguiente a usted, señoría. Tal como se ha mencionado en el apartado de hechos, el 24 de mayo del 2005 se celebró un contrato de obra pública en donde se señalaba el plazo de ejecución de 351 días naturales del 28 de junio del 2005 al 13 de junio. Mismas fechas que se tomaron en cuenta en la resolución de la rescisión del contrato. Haciendo omisión del convenio de diferimiento señalado en las constancias, realizado el 7 de junio del 2005 por la entrega extemporánea del anticipo, donde se establecía el plazo de 351 días, el mismo plazo de 351 días naturales, pero se modificaba la fecha, es decir, se establecía una nueva fecha para la entrega, que es del 8 de julio del 2005 al 23 de junio del 2006.
Siguiendo en esta misma tesitura, el 28 de julio se notificó el emplazamiento a huelga, lo que origina que el día 30 de julio del 25, del día 30 de julio al 25 de noviembre del 2005, ante la Dirección de Conflictos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuatitlán, Texcoco, mi representada y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Transportistas, Cargadores y Carpinteros de Chalco, Solidaridad, se verán inmiscuidos en pláticas conciliatorias en relación al emplazamiento a huelga, para lo cual se suspendió la obra por los meses consistentes, por el plazo de tiempo consistente del 30 de julio al 25 de noviembre del 2005. Dado que la huelga es una causa legal de suspensión para los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure, según lo mencionado por los artículos 440 y 447 de la Ley Federal de Trabajo, es que se tuvo que suspender la obra o se tuvo que suspender la relación de mi representada o las obligaciones de mi representada con los terceros, a saber, la autoridad ahora demandada. A manera de actuar conforme a la huelga expuesta, el contratista, por atender un derecho fundamental estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, facción 10ª, sobre el derecho de los trabajadores para la defensa de sus intereses comunes, tuvo que atender esa huelga y por lo cual se suspendió, como ya se mencionó, la obligación frente a terceros. Luego entonces tiene relevancia este concepto de impugnación, dado que la autoridad inicia el procedimiento de rescisión de contrato de obra pública en fecha 18 de agosto del 2006, motivando dicho procedimiento en que se había incumplido con el plazo de entrega estipulado en fecha 28 de junio del 2005 a 13 de junio del 2006. Esto según obra de la resolución allegada en el anexo 6. Pero tanto el inicio del procedimiento como la motivación para iniciar al procedimiento no corresponden a la fecha real en que se debió haber entregado la obra, dado que la fecha del cumplimiento de la obra se había postergado por las razones legales descritas en párrafos anteriores. Por lo cual, que la autoridad tenga como motivación el inicio de un procedimiento inicial, que se incumplió el plazo de entrega suscrito entre el contrato de obras públicas, que se aprecia en el anexo 3, es inoperante, puesto que el plazo en que se debió entregar la obra se postergó por los factores antes descritos, por lo cual el procedimiento y la resolución, así como el procedimiento y resolución del procedimiento en reposición, adolecen de una incorrecta motivación. Para robustecer lo anterior, la incorrecta motivación se hace más evidente si tomamos en cuenta el tiempo en que mi representada no pudo tener acceso continuo a la obra, puesto que el 13 de octubre se ordena la suspensión del procedimiento de rescisión administrativa y se empiezan pláticas conciliatorias con la autoridad, dado el procedimiento de rescisión. El 12 de diciembre se notificó la resolución del procedimiento de rescisión administrativa y mi representada se ve en la necesidad de interponer un recurso de revisión. El 11 de junio del 2007 se interpuso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el juicio de nulidad ya mencionado en la presente demanda. Y el 2 de junio del 2009 se emitió la sentencia del juicio de nulidad. Y en este plazo, desde la notificación del inicio del procedimiento de rescisión hasta que se dictó la resolución de nulidad, se contempla una duración de 2 años, 9 meses y 13 días en que mi representada no pudo tener acceso a la obra. Doy por terminado este concepto de impugnación. Comienzo el concepto de impugnación noveno, que se refiere al ilegal emplazamiento. Este concepto se invoca debido al ilegal emplazamiento del inicio del procedimiento, que como ya se mencionó, no obra en poder de mi representada tal acta de notificación, pero deducimos se puede apreciar en las constancias del procedimiento número 1590 001 13 000-00613. El acta
de notificación de la cual nos lleva, acta de notificación de la cual nos lleva a razonar que debido a lo sentado en tal documental se procedió a la notificación por edictos a través de publicaciones en un periódico de mayor circulación, así como en el diario oficial. Esto sin conceder que mi representado tuviera conocimiento de tal acta de notificación o de inicio del procedimiento. Supuesto que se impugna entre una de las siguientes consideraciones de hecho y derecho. La publicación de los edictos, primero, la publicación de los edictos no debe ser el primer medio que se utilice para notificar, sino un medio extraordinario, el cual tiene lugar siempre y cuando se hayan agotado los medios ordinarios que la ley determina. Y tomando en cuenta que la ley, esto con fundamento en la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 36, que reza: las notificaciones personales serán en el domicilio de los interesados o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. Como ya se mencionó, este se refiere al primer procedimiento, ya obra un procedimiento anterior, que es el primer procedimiento administrativo, que es del cual se llega a su resolución. Asimismo, continúa diciendo el artículo que si el domicilio se encontrara cerrado, se tendrá que dejar un citatorio. Cuestión que manifestamos no se dio, ya que mi representante en ningún momento tuvo algún citatorio en su poder. Al respecto de lo anterior, se atiende que si no se pudo notificar, así como si el domicilio se encontraba cerrado, el notificador debió haber dejado el citatorio. Todo esto antes de asentar en el acta que no se encontraba nadie en el domicilio y por ende dar lugar al ilegal emplazamiento por edictos, sin conceder que nosotros tuviéramos acceso a esta acta de notificación. El segundo, en esa misma tesitura, es imposible jurídica y materialmente que la autoridad desconozca el domicilio de mi representada, puesto que el mismo se encuentra establecido en el contrato suscrito entre Pollux SASB, mi representada, y la autoridad. Y según el artículo 42 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, menciona, y cito: el domicilio señalado en la proposición del licitante será el lugar donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la ley y ese reglamento, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por la convocante. El manifestado se tendrá como domicilio convencional para la práctica de todas las clases de notificaciones. Asimismo, las notificaciones a los licitantes respecto de los actos de procedimiento de contratación se realizarán a través de Compranet. En el mismo tenor de ideas, tiene relevancia el antecedente relativo a que en fecha 23 de agosto del 2006 se emplazó a mi representada en el inicio del procedimiento de rescisión de contrato en el domicilio contractual ya nombrado, de la cual la autoridad, mismo domicilio de la cual la autoridad intentó su emplazamiento en el nuevo procedimiento, a saber, ya que no nos consta esta acta de notificación, y deducimos que su notificador dedujo que nadie vivía ahí, siendo ilógico esta premisa, ya que como quedó demostrado, el multicitado domicilio es el que obra en el contrato como domicilio convencional. E incluso es el mismo domicilio en el que se realizó la notificación del primer procedimiento de rescisión de contrato administrativo. Siguiendo esa misma tesitura, la autoridad pudo haber notificado al superintendente que se encontraba en la obra, esto conforme al artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que menciona, y cito: por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un superintendente de construcción o de servicios, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Por las razones antes esgrimidas, es que se demuestra que la autoridad tiene la obligación de agotar los diversos medios de notificación que tiene a su alcance para poder notificar el inicio del procedimiento de rescisión de contrato. Continúo con el concepto de impugnación 10º, que consiste en la imposibilidad de defensa previa al acto privativo. Este concepto de impugnación tiene relación con el anterior
y consiste en la posibilidad que se le dio a mi representada para comparecer al procedimiento de rescisión de contrato administrativo ya mencionado, mismo que, como ya se quedó establecido, fue legalmente emplazado por edictos y siguió sus causas legales hasta el dictado de la resolución que data el día 31 de octubre del 2019 sin conceder que mi representada tuviera conocimiento del inicio del procedimiento. Al respecto, el artículo 14 establece el derecho humano a la garantía de audiencia, que asimismo esto se refiere a la garantía de defensa que tiene cada gobernado para comparecer a un procedimiento en donde su resultado podría traer como consecuencia un acto privativo al debido proceso. Con sustento de lo anterior, se menciona la jurisprudencia con número de registro 223.4. Que menciona formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previo al acto privativo. Es decir, para garantizar una adecuada defensa previo al acto privativo, la autoridad que emite dicho acto debe vigilar que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que consisten en la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de ofrecer alegatos y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Extremos que no se cumplen en el procedimiento del cual se busca su nulidad, ya que no se le permitió el derecho de defensa a mi representada por el ilegal emplazamiento que ya quedó demostrado. Asimismo, no se le dio el derecho de ofrecer pruebas, de ofrecer y desahogar pruebas, y tampoco se le da la oportunidad de formular alegatos, por lo cual es evidente que se transgrede el derecho humano a una adecuada defensa. Por lo tanto, se cumplen las causales legisladas en el artículo 51, fracción 2 y 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que reza, artículo 51, y cito, se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales. Fracción 2, omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso. Fracción 3, vicios del procedimiento siempre que se afecten las defensas del particular y trasciendan el sentido de la resolución impugnada. Con esto doy por terminado el concepto de impugnación. Le doy lugar a la compañera Paola para que esgrima el último concepto de impugnación que nos atiende. Gracias, licenciado Ricardo. Bien, ya último concepto de impugnación será la prescripción de facultad para sancionar a mi representada. Aún así, tomando la resolución de rescisión de contrato como la declaratoria que da origen a las consecuencias que da las sanciones, dicho incumplimiento que alega el IMSS en el apartado primero de la resolución sobre la terminación fuera del plazo convenido de 351 días, que debe haber estado concluida la obra para el 13 de junio de 2006, es la misma autoridad que señala como comienzo del incumplimiento el año 2006. Ahora, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala en su artículo 79, cito, la facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en 5 años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o desde que cesó si fuere continua. Por lo que desde ese entonces, como señala la autoridad, el 2006, comienza a correr el término que facultaba el IMSS para sancionar cualquier incumplimiento de mi representada. Es evidente que han transcurrido ya 14 años desde entonces, por lo que ya prescribió esa facultad, y si tomásemos la sentencia del juicio de nulidad del 2009 como nuevo punto inicial para contar la prescripción de la facultad para sancionar, fue hasta 10 años después que se vuelve a iniciar el procedimiento de rescisión, por lo que igual ya prescribió el término que se tenía para sancionar, al haber en ambos supuestos pasado ya más de 5 años. Por consiguiente, el IMSS no puede sancionar ni con penas convencionales ni con una rescisión de contrato administrativo a mi representada. Así se finalizan los 11 conceptos de impugnación expuestos por la parte actora, y ahora el licenciado Germán expondrá finalmente los puntos petitorios. Muchas gracias, licenciada. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 49, 50, 52, 58 y demás relativos a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante este honorable tribunal atentamente pido se sirva como primero, tenerme por presentado con este escrito y documentos que se acompañan al mismo, el juicio de nulidad en contra de la resolución administrativa expedida por el titular de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Segundo, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución emitida por el titular de la delegación mencionada
respecto al procedimiento de rescisión administrativa al contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con número 1031504MA de fecha de 24 de mayo de 2005. Tercero, se declara que el titular, y asimismo se declara la nulidad de la resolución impugnada con fecha del 31 de octubre de 2019. Tercero, se declara que el titular de la Delegación Regional del Estado de México Oriente ha sido omiso en iniciar el procedimiento de recepción exigido en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, de la cual obra de materia de este juicio, misma que fue determinada con fecha el 20 de agosto del 2018 y se le notificó a la autoridad el 21 de agosto del 2018, por lo cual ha surtido efectos la negativa ficta. Por último, previos a los trámites de la ley, se solicita que se dicte resolución que en derecho proceda, la cual deberá ser favorable a las pretensiones de mi representada. Dicho esto, doy por finalizada la presentación de la demanda. Gracias, doctora. Sí, dígame. Sí, licenciado, su señoría, solamente para agregar que la demanda y la liga en la que se contienen las pruebas se le estarán haciendo llegar a su correo certificado. Muy bien, gracias. Con lo anterior tenemos por presentada a la parte actora Pollux respecto de la demanda que esgrime los conceptos de impugnación anunciadas y exhibidas las pruebas a las que hace mención, y con ellas corremos traslado a la parte demandada o autoridad, por lo que en este momento solicito a la parte demandada, al representante de la autoridad, designe a través del chat de este medio de comunicación un correo electrónico en el cual se harán llegar las pruebas ofrecidas por la parte actora para su valoración y para que en el plazo de los siguientes 15 minutos realicen las observaciones pertinentes y esgriman su escrito de contestación, con lo cual se da un periodo de suspensión que corre de las 10:09 hasta las 10:24 de la mañana para que concluya el análisis y estudio de las pruebas ofrecidas. Gracias, señoría. ¿Considera adecuado el que nos envíen también los agravios a razón de la gran extensión para darle entendimiento? Atendiendo a la naturaleza del procedimiento, toda vez que se trata de una expresión en forma oral, los tenemos por reproducidos en términos de la presente diligencia. Por lo que, y por tratarse de documentales, son las únicas que deben de correrse traslado para que tengan conocimiento íntegro del documento que se presenta. De acuerdo, gracias. Inicia el receso y reanudamos a las 10:24 de la mañana, por favor. Siendo las 10 de la mañana con 24 minutos, reiniciamos el procedimiento dentro de la presente diligencia, dando lugar a la parte demandada o autoridad para que formule la contestación a la demanda. Por favor, parte demandada de inicio. Buenos días, su señoría. Me procedo a identificar como la licenciada Carlos Esteban. Los licenciados Félix Rogelio Maldonado González, Carolina López Bustamante, David Olivero Grajales Bolaños y su servidora, así como Daniela Chapa Flores, en nuestro cargo de representantes legales de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano de Seguro Social, mismo que acreditamos con la Carta de Poderes anexa en el presente escrito, acudimos a dar contestación a la demanda instaurada por la empresa Pollux S.A.D.C.V. en impugnación a la resolución de fecha 31 de octubre en tiempo y forma con base en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sujetamos la presente a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. Doy uso de la voz a mi compañera Daniela, para que dé contestación a los hechos. Muchas gracias, licenciada. A continuación voy a iniciar con la contestación de los hechos previamente mencionados por la parte actora, en donde el primer hecho se reconoce que es cierto, dado que el día 24 de mayo del 2005 se celebró el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado para la ejecución de trabajos necesarios para la construcción de unidad médica en atención ambulatoria, en el cual se pactó el plazo de 351 días naturales para poder concluir la obra.
En el hecho siguiente, el número 2, ante este hecho de la suscripción del convenio de diferimiento de número 31031504, se le reconoce por la entrega extemporánea de anticipo en el cual no se modificó el plazo de ejecución de los 351 días que se había pactado en un inicio. En el hecho número 3, no son hechos propios la suscepción de labores durante el periodo del 30 de julio al 25 de noviembre del 2005, dado que el hecho que no se notificó ante las autoridades la suspensión, entonces se desconoce este hecho mencionado por la parte actora. Del hecho número 4, en el cual el contratista dio contestación al oficio el día 12 de septiembre del 2006, se manifiesta las consideraciones que a su juicio desvirtúan las cuales de rescisión que se hicieron de su total conocimiento, así como ofrecer las pruebas necesarias. Del hecho número 5, se acepta el hecho en donde se admite el trámite de queja que presenta la empresa Pollux S.A.D.C.B., en el cual, con fecha del 13 de octubre del 2006, se inicia el procedimiento de conciliación en donde se ordena la suspensión de procedimientos por rescisión administrativa hasta que se concluyan las prácticas conciliatorias. El hecho número 6, se reconoce que hasta el 11 de diciembre del 2006, en el cual fue recibida la notificación por parte del órgano interno de control del instituto, en el cual se informa la conclusión de procedimientos de queja, estableciendo así que no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. Asimismo, ese día se levantó la suspensión ordenada para emitir la resolución de dicha en que derecho proceda. Derecho número 9, en el cual se dice que se hace conocer el hecho número 8 y 9, en donde efectivamente la empresa Pollux interpone un juicio de nulidad ante la resolución de oficio del día 23 de marzo de 2007, en el cual el día 2 de junio se emite la sentencia ante el juicio de nulidad, declarándola nula por efectos. El día 5 de octubre, el titular de la División Normativa Fiscal comunica la sentencia en donde se indica que se procede a la reposición del procedimiento de rescisión del contrato. De hecho, se menciona dentro del hecho número 10 que la conclusión de obras fue notificada de manera debida. No obstante, se desconoce este hecho debido a que al momento de concluir la obra no se levantó alguna acta de la recepción física. Así, dando así la conclusión de la obra no fue presentada de manera debida a como lo establece en el reglamento o las leyes mencionadas. El artículo número 11, en el hecho del artículo número 12 se dice que la notificación respecto al documento inicial de procedimiento no se notificó personalmente al contratista. No obstante, se niega el hecho ya que se menciona que no se hizo como exige la ley, ya que con las pruebas se demuestra en el acta de notificación en donde no se llegó a encontrar nada en el domicilio que se menciona. Como último, en el último hecho, el 31 de octubre del 2009, se dicta una resolución en donde se establece el incumplimiento de la cláusula del contrato de precios unitarios y tiempo determinado. Asimismo, se da por rescindido el contrato de obra pública por causas imputables a la contratista y se tendrá que hacer efectiva la fianza de garantía del cumplimiento del contrato. Asimismo, doy el uso de la palabra a mi compañera Fernanda para la objeción de pruebas. Perdón, mi compañera Carolina. Gracias. Se objetan las pruebas documentales ofrecidas por la parte actora en cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de no encontrarse ajustadas a derecho ni tener relación con los conceptos de impugnación expuestos en el escrito de demanda. Relación a los hechos y objeciones a los conceptos de impugnación, se ofrecen como de la intención de los suscritos los siguientes medios de convicción. Como primer prueba tenemos la documental pública consistente en el acta de constancia de notificación del actuario con fecha 5 de agosto de 2019. Relación de la prueba con la contestación. Con esta prueba se demuestra el intento de notificación en el domicilio señalado ante los órganos administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social para oír y recibir notificaciones de la empresa contratista Pollux S.A.D.C.B. Los hechos que se pretenden demostrar, esta prueba se relaciona con los hechos de número 5, 6, 11 y 13, pues en este se menciona que la empresa no pudo ser localizada en el domicilio ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas, número 555, despacho 301 y 302, Colonia Navarrete, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, con código postal 03020, además del citatorio que se dejó en el domicilio que se constata en el acta levantada. Las razones por las cuales demostraremos nuestras afirmaciones. Con esta prueba se acredita que se intentó hacer la notificación personal en el domicilio contractual de la empresa
de la persona moral Pollux S.A.D.C.B., sin embargo, ya no se encuentra ubicada en el mismo. Como prueba documental pública consistente en la resolución con fecha 31 de octubre de 2019, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Delegación Regional Estado de México Oriente. La relación de la prueba con la contestación. Con esta prueba se demuestra la existencia de un incumplimiento de entrega y de plazo por parte de la empresa contratista Pollux S.A.D.C.B. Los hechos que se pretenden demostrar es que esta prueba se relaciona con todos los antes expresados en nuestra contestación de demanda, incluido el hecho que menciona el procedimiento de rescisión en fecha 2 de junio de 2019, en la cual se emitió una sentencia de nulidad a razón de incompetencia de la autoridad y no del fondo del asunto. Posteriormente se ordenó la reposición del procedimiento. Las razones por las que demostraremos nuestras afirmaciones. Con esta prueba se acredita el incumplimiento de la empresa contratista que da pie al procedimiento de rescisión administrativa del contrato. Como tercera documentación tenemos la documental privada consistente en una carta poder autorizando los poderes generales de pleitos y cobranzas emitida por el director general de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. La relación de la prueba con la contestación. Esta prueba acredita la personalidad y capacidad de los abogados Félix Rogelio Maldonado González, su servidora Carolina López Bustamante, David Olivero Grajales Bolaños, Fernanda Santiesteban Villarreal y Daniela Chapa Flores, de poder comparecer en representación y defensa del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Delegación Regional Estado de México Oriente. Los hechos que se pretenden demostrar. Esta prueba se relaciona con el hecho 11 del apartado inicial de la contestación, donde se acredita la personalidad de los comparecientes. Las razones por las que demostraremos nuestras afirmaciones. Esta prueba reconoce a los abogados anteriormente mencionados como apoderados capaces de poder representar en este juicio a la autoridad ya citada. Como cuarta prueba tenemos la documental pública consistente en el último apartado de las bitácoras, que a su vez consiste en el apartado de control de cambios, donde se muestran las últimas bitácoras con las que se informa a dependencia correspondiente de los avances que la obra ha tenido, es decir, los avances que ha hecho Pollux S.A.D.C.B. y que ha informado a la autoridad correspondiente. La relación de la prueba con la contestación es que esta prueba acredita que no se ha presentado la debida notificación referente a la entrega de la obra, así como al acreditar el hecho de que no se han presentado informes adicionales sobre avances a hechos de la obra o porcentajes de terminación, salvo los ya presentados anteriormente. Los hechos que se pretenden demostrar es que esta prueba se relaciona con los hechos 1, 2 y 11. Las razones por las que demostraremos nuestras afirmaciones es que esta prueba demuestra cuáles fueron los avances que se hicieron en su tiempo y que fueron notificadas a la dependencia, no concluyendo con la obra. Como quinta prueba tenemos la documental pública consistente en la resolución de las pláticas conciliatorias. La resolución de la prueba con la contestación. Con esta prueba se demuestra que sí existió un medio previo a la rescisión administrativa del contrato. Los hechos que se pretenden demostrar es que esta prueba se relaciona con los hechos números 5 y 6. Las razones por las que demostraremos nuestras afirmaciones es que con esta prueba se acredita un medio previo a la rescisión, o sea que la rescisión del contrato no fue la primera acción que se tomó por parte de la autoridad. La prueba número 6 es la instrumental de actuaciones, consistente que todo lo actuado y por actuarse en el presente juicio, solo en lo que beneficia a los intereses de la suscrita, en donde se contemplan todas las documentales, manifestaciones y constancias que aportase o realice la contraparte y que en el presente escrito se han hecho nuestras para los efectos correspondientes en nuestro apartado del escrito correspondiente. Le doy la palabra a la licenciada Fernanda Villarreal. Gracias, Carolina. Ya presentado pruebas, cedo la palabra a mi compañero Rogelio para que dé lugar a las excepciones que se pretenden con esta contestación de demanda. Gracias, licenciada. Bueno, a ver, comenzando.
Como primer concepto de excepción se presenta la incompetencia del juez. Su señoría juez, es usted incompetente para conocer del presente asunto, toda vez que el Manual de Prácticas de Visa, en su apartado 2.4 sobre los casos prácticos, establece en el punto número 1 que el juez que conocerá el asunto deberá ser un juez ajeno al caso práctico. Dado que usted, ciudadano juez, fue quien formuló y expuso el caso práctico del cual se basa el juicio presente, no puede fungir como juez para este juicio. Aunado en esto, en el artículo 10, fracción séptima de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece como impedimento para los magistrados del tribunal el conocer de un asunto cuando estén en una situación que pueda afectar su imparcialidad. Dado que usted, ciudadano juez, fue quien creó el caso práctico, quien lo expuso, y además de esto fue un punto parte del procedimiento del cual se basa el caso práctico, no se tiene la certeza de que podrá actuar con imparcialidad. Por estos motivos que se repite que usted, señor juez, es incompetente para conocer del presente asunto y se encuentra impedido por medio del artículo 10, de fracción séptima de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conocer del presente asunto. A continuación, le cedo la palabra al licenciado David para continuar con el siguiente concepto de excepción. Gracias, licenciado Roger. Continuamos con el segundo concepto, que es que no hay afectación en cuanto a los intereses. Y bien, su señoría, como tercer concepto, tenemos que se manifiesta la improcedencia del juicio ante el tribunal en el presente caso, toda vez que los actos no afectan interés jurídico alguno del demandante, lo cual se encuentra dentro del numeral octavo, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso de lo Administrativo. La empresa SADCB no entra en ninguno de los supuestos de tal numeral, puesto que en caso de que el contrato fuese rescindido no le afectaría de ninguna manera, por lo cual se le solicita a su señoría que se sobresea el asunto en cuestión, pues verse sobre los intereses que no se atañen. A su vez, señor juez, se solicita que se declare improcedente la demanda presente, toda vez que no se demostró de ninguna manera que se encuentren afectados por motivo de la resolución dictada en el 31 de octubre del 2019, y por ende se considera que no acreditan el debido interés jurídico para poder presentar la demanda en acorde a lo estipulado en el artículo octavo, fracción primera de la ley anteriormente citada. Y le cedo la palabra a la licenciada Daniela. Muchísimas gracias, licenciado. Como último concepto, señoría, dentro de los principios procesales del derecho se encuentra el principio de definitividad, el cual es propio del juicio contencioso administrativo y se rige por los principios procesales, los cuales son variantes de los principios relevantes del mismo derecho. Dando la formación contundente de este principio, se estipula que antes de recurrir a la acción de un juicio en nulidad, se deberá de agotar todas las instancias posibles. Siendo esto, la resolución que se pretende impugnar es el querer pedir un juicio de nulidad en cuanto a la resolución de la rescisión del contrato no procede acorde a lo que se estipula en el artículo octavo, fracción séptima de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en donde se dice que no procede el juicio por las causales que no se agotó ninguna de las demás instancias ni los medios de defensa propios previos. Ahora le hago el uso de la palabra a la licenciada Fernanda para continuar con el caso. Gracias, licenciada Daniela. Una vez ya presentadas las excepciones en el presente juicio, se da lugar a los conceptos de impugnación que se establecerá por mis compañeros, iniciando por la licenciada Carolina, con la primera contestación al concepto de impugnación. Gracias. Señor juez, se contestan los conceptos de impugnación número 6 de la parte actora, en el cual se mencionó que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene la facultad de exigir el pago de la fianza de garantía debido a que ésta prescribió y además de que no se cumplió con la documentación señalada en la ley. Sin embargo, es importante primeramente señalar que no se puede elaborar un finiquito debido a que no hay constancia de que la obra fue concluida. Además, por el hecho de que existe un contrato, no puede cancelarse la fianza hasta en tanto no exista la recepción de la obra. Entonces hace falta el cumplimiento y la entrega. También en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en su artículo 174, establece que dentro de los 180 días siguientes la obligación garantizada se vuelve exigible por el incumplimiento del fiado. En este caso fue el día 23 de junio de 2006
y el 18 de agosto de ese mismo año se emitió un oficio de inicio de procedimiento de rescisión del contrato de obra pública, respetando dicho plazo, entendiéndose en ese sentido que el cómputo de prescripción del plazo aún no ha expirado. Asimismo, en la jurisprudencia de rubro 177001, fianzas para garantizar obligaciones derivadas de los contratos de obra pública, su capacidad debe computarse a partir de que la autoridad administrativa notifica la rescisión por causas imputables al contratista. En esta se establece que en el supuesto de que las autoridades administrativas declaren rescisión administrativa de un contrato de obra pública, la caducidad de la fianza que lo garantiza se computará a partir de la notificación del fiado de la declaración. Por lo tanto, a la pena realizarse la rescisión, no ha transcurrido el plazo para exigirse. Siendo así, nuevamente, se confirma que el plazo no ha expirado y en ese sentido, la fianza de la garantía sí puede solicitarse. Como segunda contestación al concepto de impugnación número 3 y 4, se notifica que lo expresado es infundado debido toda vez que la parte actora hace mención de que el reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en su artículo 154, se establece que la rescisión administrativa de los contratos debe ser el último medio que utilicen las dependencias. Pero fue omisa al mencionar que efectivamente sí existe una ponderación previa, razón por la cual existe otro medio previo a la rescisión del contrato. Porque ese artículo también menciona, y lo cito textualmente, deberán promover la ejecución total de trabajos y el menor retraso posible. Y debido a quien contrata es quien debe interesarse por el efectivo cumplimiento de los trabajos, el órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social suspendió el procedimiento de rescisión administrativa e inició el procedimiento de conciliación con fecha 13 de octubre de 2006. Y se estableció que hasta concluirlas se continuaría con el procedimiento. Por lo tanto, se dio la oportunidad a la empresa contratista Pollux S.A.D.C.B. a que solicitara que se extendiera el plazo, señalar alguna otra sanción, pero con fecha 11 de diciembre de 2006 se emitió un auto de levantamiento de suspensión ordenándose emitir la resolución que en derecho procediera, toda vez que no se aceptó nada ni se llegó a ningún acuerdo. Incluso, aunque el procedimiento de rescisión del contrato hubiera sido el primer medio, en el reglamento de ley de obras públicas, el ordenamiento aplicable según lo establece el transitorio séptimo, menciona que la celebración de un contrato con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, le serán aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración. Y en su artículo 127, establece los supuestos en los que se puede rescindir administrativamente el contrato sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 124. Y en este caso existen dos fracciones aplicables. La tercera, la cual dispone la causa de que no se ejecuten los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato. Y la fracción cuarta, que menciona la causa de incumplimiento a los programas de ejecución y que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso dificulte la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. Por lo anteriormente expuesto ante usted, señor juez, se acredita: 1. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mi representado, no esté incumpliendo con los ordenamientos debido a que sí se llevó a cabo un medio previo a la rescisión del contrato y además la legislación le faculta el poder rescindir de dicho contrato como primer medio, debido a que está dentro de los supuestos anteriormente señalados. Y 2, que la empresa contratista Pollux S.A.D.C.B. tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo y no lo hizo en las pláticas conciliatorias. Además de que existe un claro incumplimiento, toda vez que la obra debió haber concluido en el 2006. Cedo el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Rogelio. Gracias, licenciada. Su señoría, respecto al tema del incumplimiento del que niegan la parte actora, se puede apreciar que misma parte no acompaña ningún documento que acredite que se haya presentado algún tipo de notificación hacia esta autoridad sobre la entrega de la obra pública. Por ende, sí se encuentra en un caso de incumplimiento. El reglamento de ley
El reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios de las mismas, vigente, el tiempo de la licitación de la obra, establece en el capítulo de procedimiento de recepción un procedimiento muy específico el cual debe apegarse para poder hacer la notificación a la autoridad sobre la finalización de la obra, el cual claramente la parte actora no se apegó. Es por ende que si se presenta algún tipo de notificación que no se apegue, y reitero en este punto, no se presentó ningún tipo de notificación, entonces en el caso del que se haya presentado algún tipo de notificación referente a la entrega del inmueble, la única forma que sea vinculante para la autoridad es que siga el debido procedimiento que se establece en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios de los mismos vigentes al momento de la licitación de la obra pública. Esto es que los lineamientos que se establecen en el capítulo ya mencionado. Para poder argumentar ya de una manera más profunda el hecho de que no se haya presentado alguna notificación, es que la parte actora ha sido omisa en presentar un acuse de recibo sobre una notificación que haya presentado hacia la autoridad. Y pues por ende no se puede considerar que se haya entregado o se haya presentado algún informe de que esté terminada la obra. Por ende se encuentran claramente en un incumplimiento del contrato al no presentar la obra. Y su señoría, esto sería... No, les cedo la voz. Permítame un segundo, su señoría. Le cedo la voz a la licenciada Fernanda para poder continuar con los conceptos de impugnación, la contestación de los conceptos de impugnación. Gracias, licenciado. Señoría, respecto al concepto de impugnación, en el cual la parte actora alude a que no se dio efectivamente un incumplimiento al atraso de las obras a realizar convenidas en el contrato de obra pública suscrita el día 24 de mayo entre el INS y la empresa Polo, resulta infundada, toda vez que dentro del plazo convenido de 351 días naturales para la ejecución de la misma obra, no se dio terminación a la misma, tal como ya se percató y por motivos imputables a la parte actora. De acuerdo a los hechos previamente mencionados, existe una suspensión a razón de las manifestaciones de los trabajadores, esto a voluntad propia del contratista y sin haber notificado de ello debidamente y en fecha debido a la autoridad. Esta violenta, su señoría, la obligación del patrón de comunicar al instituto la suspensión de actividades dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de que ocurre el supuesto respectivo, obligando también así a anexar la documentación que lo apruebe y presentar los avisos. Esto en acorde al artículo 16 del reglamento de la ley del INS. A razón de ello, y comprobando que no se dio notificación a la autoridad, cumplió con el artículo 147 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Precepto que en cita establece que todos los casos de suspensión de los trabajos, la dependencia o entidad deberá levantar un acta sentenciada. Esta hará constar de los requisitos que se enlistan en el mismo precepto, incluido aquel que dé el razonamiento a las causas justificadas que dieron origen a la suspensión, el tiempo que se llevará a cabo la suspensión y que se tomarán a partir de ese momento para procurar siempre la conclusión de los trabajos mismos. Ante lo antes expuesto, su señoría, se entiende que no se dio notificación a la autoridad en tiempo y forma obligada. En consecuencia, no se levantó el acta que refiere al artículo antes citado, por lo que ante las manifestaciones de los trabajadores, la suspensión se dio unilateralmente entre patrón y trabajadores, pasando por alto así la obligación de dar debido aviso a la autoridad en el momento de la suspensión o en el plazo de 5 días. Se reitera así que para la autoridad le fue imposible constatar en el domicilio en el momento de la suspensión, a razón de que la suspensión se dio desde el momento en que se le da el emplazamiento al patrón. Así bien, y a pesar de que la parte actora fue omisa en cumplir con lo que se le obliga, cabe destacar que la suspensión de labores se dio únicamente entre fechas 30 de julio al 25 de noviembre del año 2005,
plazo que constituye meramente a un lapso cerca de 4 meses. Por tanto, no da razón ni se justifica de manera alguna a los 13 años contados a partir del comienzo de las obras hasta la fecha en la cual la parte actora alude que se concluyeron los trabajos. Ahora, los procedimientos administrativos que se llevaron a cabo en el tiempo referido, incluida la que alegan la suspensión de la rescisión y las prácticas conciliatorias, no suspende en forma alguna la ejecución de los labores ni limita el acceso de la misma obra, dado a que no se interrumpe su debida y normal continuación de construcción. Por esta razón, no existe ninguna orden por parte de la autoridad contratante de que el contratista pueda cesar los trabajos convenidos, ni que se niegue el acceso a la misma obra. De aquí que la omisión de continuar con el trabajo de la obra de la manera estipulada en el convenio resulta entonces efectivamente imputable al contratista. Sobre esta línea de idea, no existe circunstancia, motivo o situación alguna dentro del tiempo de 13 años en que se empezó la obra hasta que se alude por la parte actora su conclusión, que no se impute al contratista y que justifiquen a incumplir con lo convenido en el contrato de obra pública. Misma que la Ley de Obras Públicas prevé que se debe de realizar desde un inicio hasta su conclusión de una manera ininterrumpida. Así, señor juez, a razón de lo manifestado anteriormente, es que se entiende que a la empresa Pollux se le imputan todas y cada una de las causas que constituyen motivos por su incumplimiento. Esto en fundamento con las fracciones tercera y cuarta del artículo 155 del reglamento de la ley, siendo esta la causa directa por la que se emitió la resolución de la rescisión de contrato en fecha 31 de octubre del 2019. También, respecto al siguiente contestación de impugnación, en relación al incumplimiento de la entrega de la obra, cedo el uso de la voz a mi compañera Daniela para que inicie con este. Muchas gracias, licenciada. Como siguiente concepto, señoría, respecto al concepto de impugnación número 5, en el cual la parte actora alude a que no se dio efectivamente un incumplimiento de la terminación satisfactoria de los trabajos, tal como se convino en el contrato de construcción de obra pública entre el Instituto Mexicano de Seguro Social y la empresa Pollux S.A. de CB, resulta infundado toda vez que se omitió dar conclusión a ellas de conformidad con las formalidades que la ley prevé, así como la forma convenida. De aquí, si bien la parte actora alude que existe una notificación oportuna a la autoridad en fecha 20 de agosto del 2018, no tenemos nada que acredite como tal las formalidades y requisitos que las notificaciones de término de obra se obliga a cumplir. En acorde al artículo 64 de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como el artículo 61 de su reglamento, preceptos que establecen que al término de una obra se debe dar aviso a la dependencia o entidad de la conclusión de los trabajos que fueron encomendados para que el contratante proceda así a la verificación de lo convenido, seguido de la recepción física y de la emisión del acta correspondiente. A razón de la entrega, el contratista deberá tener un acuse de recibido, el cual necesita los sellos de parte de la autoridad en donde se haga valer su legalidad de recibido, el cual la parte actora no llevó como prueba en el presente juicio. Siendo mencionado esto, la autoridad no cuenta tampoco con el referido acuse a razón de que nunca se llegó a emitir. En acorde a las formalidades, se debió de haber también anexado, entre otras cosas, una bitácora en donde se señale de manera cronológica el proceso de la obra. Así, para poder concluir a este acto, mi compañera Fernanda va a continuar con la impugnación. Sí, así como menciona mi compañera, si bien el artículo que cita la parte actora, en que existe un plazo de 15 días para llevar a cabo por parte de la autoridad la recepción física tras la notificación de la autoridad, la parte actora fue omisa en constatar que si bien es obligación del contratante de notificar, el contratista deberá posteriormente verificar que la obra cumple con todo lo convenido. Por tanto, se entiende que la autoridad no procedió a la recepción física y la emisión del acta a razón que en su verificación se resolvió que el contratista no cumplió con lo convenido en el contrato de obra pública. Por tanto, no representa una omisión por parte de la autoridad, sino una omisión e incumplimiento por parte de la parte actora. Es relevante también destacar que la conclusión y notificación de la terminación de la obra a la que alude la parte actora en fecha de agosto
fue realizada fuera del plazo convenido de los 351 días naturales, fecha a la cual ya existía iniciado un procedimiento de rescisión, por lo que previo al procedimiento de rescisión existía ya un incumplimiento por parte de la contratista. Por esta razón es que la autoridad busca rescindir el contrato, en primera instancia en el 2006, siendo esta fecha posterior a la expiración del plazo convenido para la terminación de la obra, misma que se dio previa a la supuesta conclusión de la obra. De aquí, señor juez, que la notificación a la que se alude por parte de la parte actora no puede tener efecto en el presente procedimiento, debido a que ya se había dado efectivamente inicio al procedimiento de rescisión de contrato, que si bien fue ordenada su reposición, solamente se ordenó para los efectos de subsanar la competencia de quien firmaba, mas no para modificar el fondo del asunto, tal como se comprueba con la resolución allegada en el presente juicio. Por tanto, se reitera que el fondo del asunto resulta legítimo y procedente, toda vez que la Quinta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procedió la resolución en fecha 2 de junio de 2009 en todo su fondo. Se procede así entonces con la contestación de la impugnación número 9 de la parte actora, en la cual la parte actora alude a que no se dio notificación de forma en la que la ley establece. No obstante, esto resulta improcedente con base en la tesis con rubro notificaciones de resoluciones administrativas no viola las formalidades esenciales del procedimiento administrativo. Esto también de acuerdo al artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que estipula que las notificaciones de las resoluciones administrativas podrán realizarse personalmente, mediante oficio, en el domicilio de la autoridad y por edicto. No obstante, el citado precepto no establece que la notificación se deba llevar a cabo en el orden establecido, sino que permite a la autoridad la discrecionalidad para elegir entre ellos el mejor medio para hacerlo. En el presente caso, dado a que se demuestra que la autoridad en fecha 5 de agosto no pudo dar notificación personal del inicio del procedimiento de rescisión del contrato en el domicilio contractual de la empresa, no da razón para entender que conoce el domicilio por la parte demandada, sino que a razón de que no se encontró el domicilio sometido ante los órganos de la autoridad administrativa como domicilio para oír y recibir notificaciones, muestra con el acta de tramitada, que se halla como prueba en el presente juicio, la evidencia de que la autoridad sí dejó efectivamente citatorio en la visita que realizó al domicilio que se establece. Ahora, la autoridad solo se encuentra obligada a notificar, por lo que se encontró oportuno ordenar la notificación por edictos en la resolución del 31 de octubre. Esto a razón de cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y expedita, así como el principio de la economía procesal, ya que respondió a los criterios de conveniencia y de oportunidad del caso y se tendió a responder y a notificar de la forma más efectiva posible, viendo que antes no se había encontrado el domicilio de la parte actora. Esto, a su vez, no viola de ninguna manera las formalidades esenciales del procedimiento, pues la notificación, por quiera que sea el medio, sea personal o sea por edictos, otorga certeza, eficacia y garantiza el derecho constitucional de la parte actora. Con eso se concluye el concepto de impugnación. Doy el uso de la palabra a mi compañera Carolina para que proceda con el siguiente. Gracias. Señor juez, la parte actora hizo referencia a que el plazo para reponer el juicio venció debido a que se tenían 4 meses. Sin embargo, el artículo citado, siendo este el 57, fracción primera, inciso A, para la fundamentación de esa declaración, no menciona que el plazo para reponer el juicio sea de 4 meses. Por lo tanto, su concepto de impugnación resulta improcedente. Cedo la palabra a la licenciada Fernanda Villarreal.
Gracias, licenciada. Cedo el uso de la palabra a mi compañero Rogelio para continuar con los conceptos de impugnación. Gracias, licenciada. Bueno, su señoría, entre los conceptos de impugnación que hace la parte actora, se puede distinguir que menciona que la resolución dictada el 31 de octubre de 2019 se fundamenta sobre artículos de reglamentos vigentes de la Ley de Obras Públicas y de servicios de las mismas, dado que menciona que la resolución tiene como fundamento los artículos 154 y 155 y otros del mismo reglamento. Esto es falso, revisando que la resolución dictada en la fecha citada, misma que acompañamos en esta demanda en la presentación de pruebas, se puede observar que la misma se fundamenta en el artículo 127, sus fracciones 3 y 4 del reglamento, que era vigente al momento de otorgarse la licitación. Por ende, se puede distinguir que la parte actora, a pesar de estar bajo protesta de decir verdad, se encuentra mintiendo sobre el contenido de la resolución para de esa manera beneficiarse. A su vez, es cierto que el artículo transitorio quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios de las mismas menciona que las leyes aplicables a ese caso deben ser las que eran vigentes al momento de la licitación. Sobre este punto que presentó la parte actora, se puede también distinguir que fundamentaron algunos de sus conceptos de impugnación sobre el reglamento de obra pública y servicios de las mismas, el reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios de las mismas, vigente en la actualidad. Por ende, se debe sujetar que los argumentos que presentan, fundamentándose en el mismo reglamento, no son operantes, puesto que no es la norma aplicable al caso siendo desahogado en el presente juicio. Es con esto que termino este concepto de impugnación. Le cedo la palabra a la licenciada Fernanda. Gracias, licenciado. Procedemos a dar los puntos petitorios. Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta honorable sala especializada lo siguiente. Primero, se me reconozca la personalidad con la que comparecemos al presente escrito en nuestro carácter de representantes legales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional, Estado de México Oriente, contestando en tiempo y formas legales al escrito de demanda presentado dentro del juicio contencioso administrativo con número 856 del 2018. Segundo, que observándose las formalidades esenciales del juicio y derivado del incumplimiento de los requisitos para su proceder, se sirva declarar la demanda su desechamiento por improcedencia. Tercero, se prosiga con el presente juicio y previo a los trámites de ley se resuelva conforme al derecho mismo, debiéndose de absolver la autoridad demandada, atendiendo todas y cada una de las razones y fundamentos jurídicos que han quedado precisados en este presente escrito. Protestamos lo necesario en derecho. Con esto damos la conclusión a la condición de la demanda, su señoría. Muy bien. Su ofrecimiento de pruebas aún no se ha recibido los anexos que constituyen las pruebas que mencionó. Por favor, tienen 2 minutos para hacerlo llegar al correo que se les envió en el chat. Sí. Señor juez, una disculpa, ya se lo hice llegar por correo. Por favor, intente reenviarlo porque no hemos recibido el archivo correspondiente. En caso que falle el servicio, pueden enviar una liga al chat de la conversación para a través de ahí tener acceso a sus documentos. Licenciado, ya le hicimos llegar el link por medio de este chat que da vista al archivo donde se encuentran las pruebas. Por favor, confirme si puede verlo. Muy bien. Certifica que se tienen a la vista las pruebas de la parte demandada. Con lo anterior se tiene por reproducida su contestación en términos de lo expuesto a la presente diligencia y las pruebas ofrecidas por la naturaleza del asunto y en términos del reglamento y el manual de visa, no ha lugar a réplica ni contrarréplica. Con lo anterior y toda vez que se agotaron las posturas parte actora y parte demandada,
Se toma un receso de 10 minutos para la emisión de sentencia, reanudándose la presente diligencia para el dictado de la misma a las 11:18 de la mañana. Siendo las 11:18 de la mañana, en términos de la suspensión decretada de la presente diligencia, se pasa a proveer y a dictar sentencia sobre la cuestión planteada. Tratándose de una cuestión de previo y especial pronunciamiento respecto de la incompetencia hecha valer por la parte demandada respecto de la capacidad para conocer del presente asunto en lo que respecta al suscrito juzgador, se declara improcedente la planteada como incompetencia, toda vez que los hechos que esgrime y que hace valer no corresponden a la incompetencia conforme a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que se trata de un elemento propio de la recusación que no fue planteada de manera correcta y tampoco se aportan pruebas que acrediten el dicho del sustentante, por lo cual se pasa a proveer y a resolver sobre el fondo del asunto planteado y sobre los conceptos de impugnación y pretensiones que hace valer la parte actora Pollux. Se estima como parte considerativa de la presente sentencia que los conceptos de impugnación encaminados a desvirtuar las facultades de la autoridad para reponer el procedimiento, así como las de fundamentación incorrecta de la resolución, la falta de fundamentación en la ponderación de la sanción, la afectación a la utilidad pública y beneficio social, la denominada terminación de obra, la prescripción de la garantía, la falta de fundamentación, la incorrecta motivación, la imposibilidad de defensa previa al acto privativo y la prescripción de las facultades para sancionar, se consideran que estas son improcedentes, una vez que en términos de los antecedentes del acto que se está impugnando existía, por lo que respecta a la autoridad, una suspensión legal respecto de los plazos y los tiempos en los cuales se realizaron las actuaciones. Esto es, en términos de las constancias que refieren al juicio contencioso administrativo tramitado ante la Quinta Sala Regional de este tribunal y los tiempos de cumplimiento de la sentencia dictada en el mismo, no acontece ni se configura prescripción de los plazos, ni tampoco se transgreden los plazos que correspondían para reponer el procedimiento respecto del procedimiento administrativo de rescisión administrativa que nos ocupa, por lo cual se estiman todos estos conceptos de impugnación como improcedentes. Respecto de la prescripción de la garantía, resulta inoperante toda vez que el hecho generador que daría lugar al cobro y hacer efectiva la garantía es una actuación posterior a que la sentencia o acto de rescisión administrativa quede firme, por lo que no es materia del presente juicio, y finalmente por lo que hace al ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo de resolución administrativa que termina con la resolución que es materia de impugnación al respecto y tomando en consideración las pruebas ofrecidas por las partes, en especial considerando las pruebas ofrecidas por la parte demandada o autoridad, donde se hace notar que no se exhibió la totalidad del expediente administrativo del que deriva el procedimiento de revisión, solo partes aisladas de este, y atendiendo a la constancia de notificación indicada en el anexo 7, se hace notar que no se cumplen con los requisitos formales para satisfacer la correcta notificación y práctica de la diligencia que se menciona y se data a las 12:35 del 5 de agosto del año 2009, toda vez que se aprecian como irregularidades que no pueden pasar desapercibidas, que no se cumplen con los medios de cercioramiento necesarios para determinar que el domicilio se encuentra deshabitado
o que en ese domicilio no se encuentra o no es posible entender la diligencia con la empresa sometida a procedimiento Pollux S.A.D.C.B., toda vez que no existe una circunstanciación ni un detalle de aquellos elementos de hecho que llegaron a considerar al notificador Juan Rodríguez López, que en ese domicilio ya no opera la negociación mercantil, la cual está sujeta a procedimiento, por lo cual, y al encontrarse deficientemente elaborada el acta de notificación del 5 de agosto del año 2009, se declara la nulidad de la resolución de rescisión administrativa y en su lugar se ordena reponer el procedimiento hasta el emplazamiento al procedimiento de revisión al procedimiento de rescisión administrativa, por lo que deberá dejarse sin efecto todo lo actuado dentro del mismo y reponer en términos que prescribe la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo el procedimiento de origen, siendo todo lo que abarca la presente sentencia son los términos del fallo. Muchas gracias, su señoría. Como parte actora, nos damos por notificado del sentido de la sentencia. Igualmente por la parte demandada. Muy bien, quedan enteradas las partes y atendiendo la naturaleza de la oralidad del presente procedimiento, tanto actor como demandado quedan impuestos de la sentencia dictada y los términos de los mismos, por lo que a partir de este momento queda satisfecha la notificación de la resolución. Gracias. Gracias, juez. Muchas gracias, licenciado. Estuvo buena la litis. Gracias, señoría.